hay compañeros nuestros que estuvieron en Playa Girón, hay compañeros nuestros que estuvieron en Argelia, de la policía, compañeros nuestros que estuvieron en el Congo, de la policía, compañeros que estuvieron después en Angola, cumpliendo misiones internacionales. Quiere decir que la lista es amplia, es grande la lista de nuestros compañeros. Nosotros tenemos una gran experiencia en ese aspecto de la lucha, de la formación del compañerismo, porque uno de los aspectos fundamentales que tiene la lucha armada es la unión de los combatientes, es que sea el compañerismo, ese de compartir lo que tú tienes con el otro compañero, ese de auxiliarlo, de ayudarlo, de prepararlo, de formarlo. Eso es muy importante en la lucha. Nosotros hemos participado después del triunfo de la revolución, después del triunfo en Playa Girón, en varios actos de allí de Girón, y cuando tenemos la oportunidad de reunirnos con los jóvenes, siempre destacamos esta participación de la juventud. Yo digo sin temor a equivocarme que nuestra retaguardia está segura, que nuestra juventud es la misma juventud que decía inicialmente la de Moncada, la de Granma, la de la Sierra, la de lucha contra bandidos, la de Cambrai, porque tenemos un pueblo educado, tenemos un pueblo formado, tenemos un pueblo preparado y un pueblo listo para defender la conquista de la revolución y del socialismo. Eso hay que tenerlo muy en cuenta, porque no se equivoque el enemigo, que no se equivoque el imperialismo, porque saben, además ellos saben que tiene un pueblo preparado. Bueno, mi nombre es Rolando Falcón Hernández, soy natural de la provincia de Guantánamo. Nací y me crié en el Central Ermita, hoy Central Costa Rica, y mi origen es campesino. Toda mi niñera se desarrolló en el campo, trabajando en la agricultura con mi padre y mi familia en los trabajos cotidianos del campo. Como campesino me incorporé a la lucha clandestina. Después del desembarco de Granma en 1956, estuvimos en la lucha clandestina hasta noviembre del 57, que decidí incorporarme al ejército rebelde en el segundo frente oriental Fran País. Ya para el mes de marzo del 58 quedamos incorporados a la columna número 6 del ejército rebelde, comandada por el comandante Raúl Castro y el comandante Figenio Amejeira, jefe del segundo frente y segundo jefe del segundo frente respectivamente en Oriente. En esta columna guerrillera realizamos distintas actividades desde el punto de vista combativo, en ataque a algunos cuarteles, la ofensiva que lanzó el ejército de la Trinidad Batitiana contra el primer frente guerrillero José Martí, comandado por el comandante en jefe de la Sierra Maestra, y el frente guerrillero, el segundo frente de Raúl, que también pensando ellos en esta ofensiva del ejército batitiano, que eliminando la columna 1 del comandante jefe Fidel Castro en el segundo frente y eliminando a Raúl Castro aquí en el segundo frente, y Sierra Maestra en el segundo frente, y bueno, acabarían con la revolución cubana. Y no fue así, porque tuvieron un descalabro, tanto en la Sierra Maestra como en el segundo frente. Se rechazó la ofensiva de la tiranía batitiana. Después de la ofensiva, los campamentos volvieron a su lugar de origen y empezaron las acciones combativas ya en el llano, como nosotros decimos. Ya salimos de la montaña, ya en el llano, hasta realizar distintas acciones ya de ataque directo a cuarteles en el segundo frente. Y tan es así que ya para diciembre, final de diciembre del 58, solamente nos quedaba allí en el segundo frente, quedaba nada más que Guantánamo y Santiago de Cuba. Quiere decir que
los días finales de diciembre del 58 le quedaba la tiranía batidiana, aquella vasta territorio del segundo frente, solamente le quedaba la capital de Guantánamo y la capital de Santiago de Cuba. Todo lo demás habían sido tomados por el ejército rebelde en el segundo frente, y en la parte de abajo el comandante en jefe, Palma Soriano, Mafo, toda esta parte acá donde estaba actuando la columna 1 y la columna 3 de Almeida. Al triunfo de la revolución, nosotros, estando en Guantánamo, el comandante en jefe le dio la orden a Raúl y a Figenio de trasladarnos para la capital de la provincia, la capital, y porque se lo designaba a la columna 6 la responsabilidad de asumir la Policía Nacional Revolucionaria en la capital. Y tan es así que llegamos aquí a la capital el 5 de enero del 59 y nos incorporamos a las actividades de la policía. Le decía que, bueno, nos incorporamos a la Policía Nacional Revolucionaria. Hay que tener en cuenta que el primer batallón que se formó de la Policía Nacional Revolucionaria estaba integrado por combatientes del ejército rebelde. Tenga usted en cuenta, y tenga la opinión pública internacional, que la mayoría de los integrantes a las guerrillas fueron campesinos, y campesinos que tenían un nivel cultural muy bajo. Tan es así que en el propio año 59, ya en febrero del 59, el comandante Ernesto Che Guevara y el comandante Camilo Cienfuegos, muy preocupados por la superación del ejército rebelde, formaron las primeras escuelas en la Policía Nacional Revolucionaria, y es que nos incorporamos a los estudios. Por ejemplo, yo matriculé primer grado, tenía 19 años y matriculé primer grado. Y así pasamos hasta que se decidió en el año 60 enviar un primer batallón a la lucha contra bandidos. Tenga usted en cuenta que en el Ecambray hubo 136 bandas de alzado de banda contra revolucionarios en el Ecambray. Esta banda fueron creadas, apoyadas y financiadas por el gobierno norteamericano, teniendo en cuenta la preparación de la invasión de Playa Girón. Ellos contaban con que estas columnas se le unieran a la invasión mercenaria para hacerse fuerza y derrocar a la revolución cubana. Tan es así que ya para el mes de abril, a principios de abril, las principales bandas contrarrevolucionarias estaban desarticuladas en el Ecambray. Hubieron otra banda en otra provincia, pero bueno, específicamente en el Ecambray, por la zona próxima a donde se produce después el desembarco de Playa Girón, quedaron desarticuladas, quedaron desintegradas. Y es que el batallón nuestro regresa a la capital, nos encontramos de vacaciones, y es cuando se producen los ataques a los aeropuertos de Ciudad Libertad, San Antonio de los Baños y Santiago de Cuba. Y entonces le decía que, bueno, el día 15 de abril se producen los ataques al aeropuerto Ciudad Libertad, San Antonio de los Baños y Santiago de Cuba, con vista a destruir nuestra incipiente fuerza aérea rebelde, revolucionaria, para que no tuvieran un apoyo, no le dieran apoyo a nuestra fuerza en el futuro lugar de desembarco de ellos. Es así que el día 16 de abril, el acto que se dio aquí en el Metrópolo de Colón, en 2312 en Vedado, nuestro comandante en jefe declara el carácter socialista de la revolución. Y a partir de ese 16 de abril es que el comandante en jefe exhorta a los batallones a incorporarse a sus respectivos batallones, a sus respectivas unidades de combate, y estar listos para repeler cualquier tipo de agresión. Es ahí por eso que el carácter socialista de la revolución nuestra, y decimos y repetimos que muchos de los que murieron y cayeron en Playa Girón cayeron defendiendo la revolución socialista de Cuba. Se presentía porque creo que hay un error de parte de ellos, que fue bombardeando los aeropuertos, no alertó.
nos puso en alerta a la unidad de combate. Ya nuestro pueblo, como siempre, se venía preparando, porque tenga usted en cuenta que nuestro comandante en jefe siempre contó con el apoyo del pueblo, desde el inicio de la revolución, desde el inicio al asalto de cuartel Moncada en Santiago de Cuba. Y el de Bayamo siempre Fidel contó con el pueblo. Tan es así que dentro de su perspectiva estaba tomar Santiago de Cuba y llamar al pueblo a la lucha, teniendo en cuenta la tradición combativa de la provincia oriental, teniendo en cuenta que ahí se inició y se desarrolló la lucha del 68 y la lucha del 95. Teniendo en cuenta eso, Fidel contaba siempre con el pueblo. Pues es por eso que al triunfo de la revolución se preparó nuestro pueblo desde el punto de vista y se organizó desde el punto de vista militar. Se le dieron entrenamiento, fueron a las escuelas, fueron a los lugares y se preparó nuestro pueblo. Las milicias nacionales revolucionarias fueron preparadas. Bueno, tenga usted en cuenta que a Lecambray fueron 100.000 milicianos a la lucha contra bandidos. Y esos milicianos tuvieron su preparación militar y fueron organizados en pelotones, compañías y batallones. Esos mismos milicianos, ese mismo ejército rebelde que se preparó y esa misma policía fueron los que después derrotaron al imperialismo en Playa Girón. Playa Girón tiene su característica. Se sabía que iba a haber una invasión al país, pero no se conocía el punto exacto de su desembarco. Se manejaron distintos puntos del país, hicieron un simulacro por la provincia de allá de Guantánamo en Baracoa, hicieron otro simulacro por otros lugares, tenían previsto otro punto y no Playa Girón. Bueno, se decide desembarcar en Playa Girón el 17 de abril, en hora de la madrugada, pero ya nuestro pueblo estaba en estado de alerta, estaba en estado de combate. Y se fueron a combatir allá a Playa Girón estos milicianos que les decía a usted. Y el Ejército Rebelde y la Policía Nacional Revolucionaria. Nosotros tuvimos el honor de recibir las instrucciones allí en el Central de Australia por nuestro comandante en jefe, la misión que se nos asignó a nosotros, la Policía Nacional Revolucionaria, y la misión que se nos asignó al batallón 116, que era el que iba con nosotros. Iba el capitán Luis Alterno Calvo Ricardo, iba el jefe de este batallón de milicias que se unió a la policía y avanzamos en la dirección, después de recibir las instrucciones del comandante en jefe allí en el puesto de mando en el Central de Australia, nos dio la orden de avanzar a Australia, subrayar Playa Larga, Playa Girón y tirar al mar a la fuerza mercenaria. Y le cumplimos el comandante en jefe con esa palabra, ese compromiso que hicimos con el comandante. Y en la mañana del 19, aproximadamente a las 5:30 de la mañana, comenzó el avance sobre la posición de los mercenarios en la dirección Playa Larga, Playa Girón. Hay que tener en cuenta que este escenario de combate es un paso forzado, como se dice en la terminología militar, porque a nuestra derecha está Luis Arrecife y el mar, y a nuestra izquierda la Sierra de Zapata. Quiere decir que hay un paso único. Era un terraplén cuando aquello no había carretera en aquella oportunidad, y el primer encuentro se tuvo con los mercenarios alrededor de las 5:30 de la mañana, que fue con un segundo desembarco de paracaídas que hicieron los mercenarios, tratando de tirar amunicionamiento, vituallamiento a su tropa, y muchos de ellos cayeron en la posición de nosotros y continuamos el avance. A partir de las 8 de la mañana aproximadamente se tuvo el primer encuentro con el escenario, y fue de esa forma que 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde, 2 de la tarde aproximadamente, fue como se dice en el buen cubano, que la caña está tetosa y no hay que la pique, porque se ponía más difícil el avance de nuestro combatiente a medida que íbamos avanzando sobre la posición. Es decir, que a medida que se reducía al enemigo el territorio, la zona que tenían ocupada, se hacía más fuerte, porque se iban concentrando, tenían más medios.
Tenían la artillería, tenían los morteros, los cañones sin retroceso, tenían los tanques, tenían los camiones artillados, la ametralladora 50, la ametralladora 30, los morteros. Quiere decir que tenían esa fuerza, la tenían allí. Y de esa forma llegamos a aproximadamente como unos 3 kilómetros de Playa Girón ya, por la tarde. Había una posición muy difícil de tomar allí, la famosa curva, que todo el mundo habla de la curva esa de Playa Girón, era muy difícil tomarla, y se decide hacer retroceder al batallón de la policía con la tropa que avanzaba nosotros, con un miliciano, para darle facilidad a nuestra aviación de bombardear esa posición. A partir de que se bombardea esa posición, ya nuestro batallón no tuvo ni una sola baja más, ni un solo herido más, teniendo en cuenta que ya habíamos puesto ya 18 muertos y 53 heridos. A nosotros nos costó el avance sobre los mercenarios de Playa Girón 18 muertos y 53 heridos. A partir de esta posición que les mencioné, y a partir de ese momento, no tuvimos ni una sola baja más, ni tuvimos ni un solo herido. Y se continuó el avance, y alrededor de las 5:30, 6 de la tarde, entramos a Playa Girón. Tiramos el mar, los mercenarios, y entramos a Playa Girón. La actitud de nuestro pueblo, la actitud de nuestro comandante en jefe, ese comandante en jefe que tiene los pies y el tamaño como Maceo, como Gómez, desde el primer momento estuvo en todo momento al frente de las acciones combativas, dando instrucciones, dando órdenes a la fuerza nuestra. Desde que comenzó hasta que finalizaron los combates, siempre estuvo muy preocupado con nuestro pueblo. Un aspecto muy importante fue la participación de nuestra juventud. Hay que tener en cuenta que esta juventud, esa misma juventud que fue a Moncada porque fueron jóvenes, esa misma juventud que fue a la Sierra Maestra, esa misma juventud que fue a las acciones de Ley Cambrai, fue la misma juventud que fue también a Playa Girón. Y es la misma juventud que también se preparó. Esa misma juventud fueron los milicianos, lo que nosotros le decíamos los muchachos de la Cuatro Bocas, de la famosa ametralladora Cuatro Bocas, fueron los mismos milicianos de los cañones sin retroceso que fueron a Playa Girón. Y también es así que nosotros tuvimos ya en Playa Girón ahí artillero de 15 años, 16 años, muchachos, como también lo hubo también el Ejército Rebelde también, y como también lo hubo también de esa edad, participando en la lucha clandestina. Hay que destacar ese coraje, ese heroísmo de estos muchachos que se batieron de tú para tú con la aviación norteamericana, porque inicialmente ellos tuvieron superioridad numérica desde el punto de vista del dominio del cielo, pero sin embargo se fue reduciendo esa superioridad y nosotros logramos la superioridad numérica de nuestra aviación. Hay que tener en cuenta también la participación de nuestra incipiente Fuerza Aérea. Yo le decía inicialmente que ellos trataron de destruirnos los aviones en los aeropuertos con vista a no se podían utilizar en las acciones de Playa Girón. Sin embargo, ahí está pues recogido en la historia la participación heroica de nuestros pilotos en las acciones de Playa Girón, la participación de nuestros milicianos que no tenían, por ejemplo, en el caso de nosotros, que más del 80% que fuimos ya en Playa Girón del batallón de la Policía Nacional eran combatientes del Ejército Rebelde, no tenían experiencias combativas, pero sin embargo dieron allí, demostraron el coraje allí en la arena de Playa Girón. Un aspecto muy importante fue la participación de nuestro pueblo, ese pueblo de la provincia de Matanzas, ese pueblo de Jagüey Grande, ese pueblo de allí de Agua de Pasajero, ese pueblo de allí, que esa población que siempre nos apoyó, siempre nos ayudó. Tan es así que se improvisaron camas, hospitales, primeros auxilios para recibir los heridos que venían del frente de combate, allí en Jagüey Grande, en Aguada de Pasajeros, en todos estos lugares allí donde se recibían iban los compañeros a recibir los primeros auxilios. En la invasión mercenaria venían 153 virus de la Trinidad Batillana, que fueron policías, que fueron del ejército, que fueron asesinos, como el asesino Calviño,
Caribeño que traicionó el movimiento 26 de julio, Caribeño que apareció aquí en la capital con los grados de cabo, Caribeño que trabajó con Ventura, el Tebaventura Novo, Caribeño que se vendió al enemigo, vino en esa invasión, ese Calviño. Y como Calviño, otro Calviño que tenían cuenta pendiente con la revolución, porque hay que tener en cuenta que todo aquel que tenía cuenta pendiente con la revolución, que asesinó, que robó, que malversó, toda esa gente que asesinaron aquí, no se le perdonó. Se fueron juzgados por los tribunales revolucionarios y respondieron a los tribunales revolucionarios. Sin embargo, en la acción combativa de Girón se caracterizó la misma medida y la misma orden que existió en el ejército rebelde de el trato al prisionero, el trato al herido, ese herido que tanto el herido del enemigo como el herido nuestro, nosotros le damos privilegio a curar primero al enemigo, entonces después asistir a nuestro. Ese mismo trato fue el trato que se le dio a la reina de Girón. Ese mismo trato fue el que se dio a ellos. Ese mismo trato, porque fueron 1.197 prisioneros que se le dio al enemigo, y ninguno de ellos puede decir en ninguna parte del mundo que fue vejado o fue maltratado o que fue torturado, ninguna de eso. Al contrario, de nuestra cantimplora de agua que llevábamos arriba, lo primero que hacíamos era brindarle agua. Y de nuestros platos de comida, lo primero que hacíamos era darle un plato de comida. Por respecto a esa tradición del ejército rebelde. Hay un dicho que dice que suma y no reste. Y eso nos hace a nosotros sumar muchas partes. Yo cada vez que hablo con los jóvenes les digo que no podemos darle un fusil y mandarlo al Congo, mandarlo a Angola, mandarlo a un país de combatir. Pero tenemos un ejército de bata blanca y tenemos un ejército de constructores. Tenemos ese ejército de jóvenes que son los que prestan misiones internacionalistas. Tenga usted en cuenta la Operación Milagro, sume cuántos cientos de miles se han beneficiado con la Operación Milagro, cuántos cientos de miles prestan servicio en la atención de la salud en Venezuela, en Bolivia, en Uruguay, en Paraguay, en Brasil. Bueno, sería la lista interminable en los países que y son esos jóvenes, esos mismos jóvenes que nacieron después de la revolución, porque tenga usted en cuenta también que el 70% de nuestra población del país nació después del triunfo de la revolución. Nosotros llevamos 50 años de bloqueo del imperialismo norteamericano, ese bloqueo económico y financiero que no ha implantado el imperialismo. En toda esa etapa nosotros hemos sido capaces de resistirlo y vencerlo, porque lo hemos vencido y se ha demostrado al mundo entero, se ha demostrado en toda Latinoamérica, en los 5 continentes, que un país chiquito como Cuba ha sido capaz de resistir y ha sido capaz de vencerlo con ese férreo bloqueo. Sin embargo, hemos formado una juventud preparada y capacitada en ese sentido, en el sentido de que están formados políticamente e ideológicamente. Habrá sus casos, eso es como en todas las revoluciones y en todos los procesos revolucionarios. Puede haber sus casos, puede haber sus excepciones, pero esta juventud está preparada para eso. Porque no somos los mismos que cuando triunfó la revolución yo tenía 19 años. Sin embargo, ya va a cumplir 70, ¿te das cuenta? Y sin embargo, nos vamos poniendo viejos, como les he dicho, pero tenemos ese relevo, esa juventud que está allí, porque como les decía anteriormente, cada vez que me reúno con la juventud yo les toco ese punto, ese aspecto, porque es nuestro relevo, porque es como decir, bueno, la primera etapa de la lucha de liberación de Cuba, 68, 95, 53, se va transformando de generaciones en generaciones, y nosotros somos los encargados, los responsables de transmitir a esa juventud nuestra vivencia, nuestra experiencia, nuestra formación política e ideológica y nuestros principios, para que sean ellos los continuadores del proceso revolucionario de Cuba.